A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Dialogando con el Pueblo a través del sistema de radios de los pueblos originarios de Bolivia y también la Red Patria Nueva. Es esta unión que hacemos los fines de semana para poder analizar todo lo que está sucediendo en el contexto boliviano. Hay mucha información en el tema político, tema económico y tema social. Es innegable poder hablar de esta situación en la cual nos está pasando en distintas latitudes, principalmente desde el Chapare, donde mucha gente ha sido lamentablemente acarreada para poder realizar algunos bloqueos bajo las amenazas y sanciones para poder bloquear los caminos y buscar simplemente un objetivo: intentar habilitar la candidatura de don Evo Morales en las siguientes elecciones. También en este día se han conocido ya las listas oficiales de las candidatas, candidatos a las siguientes elecciones, con un porcentaje llamativo, más del 70% de candidatos inhabilitados. ¿Qué denota? ¿Qué devela? ¿Qué quiere decir esta cifra? Porque es bastante llamativo el alto porcentaje de inhabilitados que tenemos en los 10 partidos inscritos. Vamos a hablar de este tema y también del tema de carburantes que, bueno, se está trabajando, entendemos, desde YPFB para que se pueda regularizar el abastecimiento de carburantes en el país. Pero no me encuentro solo para esta entrega, y le agradecemos también al periódico Ahora el Pueblo, que nos va a replicar las notas del programa. Le agradecemos al periódico Ahora el Pueblo. Le vamos a dar la bienvenida a Juan José Bedregal, analista economista, que nos va a también intentar descifrar todo lo que está aconteciendo en el país. ¿Cómo te va, Juan José? Un abrazo enorme, gracias por atendernos, bienvenido. Muy buenas tardes, Marcelo, qué gusto estar nuevamente dialogando con el pueblo. También un saludo a toda la audiencia de las LPOs y al periódico Ahora el Pueblo. Siempre es un gusto poder colaborar. Muy bien, Juan José, a ver, hemos cumplido esta semana parte de las amenazas de un sector social cortando las vías, accesos a Cochabamba y Potosí, entiendo, y parte de Oruro, que ha cortado los accesos y los caminos terrestres a estos lugares. Pero esto tiene una factura en el sentido económico. ¿Cuánto nos puede afectar un bloqueo de caminos en este contexto en el cual estamos viviendo, Juan José? Bueno, el cálculo actualizado al 2025 nos muestra una pérdida diaria de 118 millones de dólares diarios por la paralización de actividades debido a los bloqueos. Y a nivel, estas pérdidas están concentradas fundamentalmente en el eje central del país, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde los más golpeados son los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Santa Cruz pierde 38 millones de dólares al día, La Paz pierde 30 millones de dólares diarios y Cochabamba 19. Estas cifras se reflejan fundamentalmente en la pérdida de los productores que no logran llevar sus productos del campo a las ciudades, empresas que no pueden recibir los insumos, ya sea del interior del país o del exterior,
exportadores también que no pueden cumplir con sus compromisos de exportación, importadores que se ven imposibilitados de traer mercaderías desde fuera del país. Esto redunda, por supuesto, en dificultar mucho más la provisión de combustible. De hecho, es el principal sinsentido de las protestas que tratan de reivindicar el tema económico y la escasez de combustible, mientras bloquean las carreteras a través de las cuales tiene que moverse el combustible. Es una de las principales inconsistencias y bueno, lamentablemente la factura de la terquedad, hay que decirlo, del expresidente Morales de participar en unas elecciones en las cuales se encuentra habilitado, la pagamos todos, ¿no? La pagamos todos los bolivianos, la pagan los emprendedores, la pagan los exportadores, la pagan los productores del campo, los agricultores que están echando a perder sus cosechas, sus productos en carreteras, etcétera. La pagamos lamentablemente el pueblo, la factura por ambiciones políticas desmedidas, ¿no? Juan José, en esta temporada que estamos viviendo de lamentablemente especulaciones de precios de los alimentos, de los granos, ¿cuánto estaría aumentando a la especulación de precios en los mercados estos bloqueos promovidos por el levismo? Porque desde el inicio ya estamos hace varios meses afectados por la especulación en torno a distintos productos de la canasta básica, ya sea el pollo, la carne de res, el aceite, etcétera. Y mira cómo llega primero el anuncio de los bloqueos por parte del sector evista, que cuando ya anuncian los bloqueos ya tienen un efecto. Sin que se haya puesto una piedra en la carretera, ya hay un efecto nocivo, porque en los mercados, en las ciudades, las caseras ya nos empiezan a cobrar 1 peso, 2 pesos extras, diciendo, por si acaso la siguiente semana no va a llegar la verdura porque va a haber bloqueos, así que llévate nomás, señor. Están tratando de hacer que las amas de casa compren más mientras les suben el precio. Por otro lado, también, ya cuando se colocan las piedras en los caminos, cuando se cierran las carreteras, el principal efecto es la escasez en los mercados de consumo, y esto redunda en que, claro, los vendedores, los revendedores y los intermediarios sean quienes jueguen con la escasez, ¿no? Por un lado, hay estas acciones de ocultamiento de productos a título de subir el precio, donde los intermediarios son los que ganan más, mientras tanto las familias se ven perjudicadas, ¿no? Juan José, conforme van pasando los días, ya alrededor simplemente de 70 días para las elecciones generales, estamos teniendo un panorama y un ambiente político muy fuerte político, por tema de declaraciones ante la prensa, principalmente por los precandidatos, que no le están haciendo nada bien al mercado porque no sé, los precandidatos empiezan a hablar de situaciones completamente adversas, en el peor de los planos, que estaría afectando el tema económico. ¿Cuánto afecta el tema político electoral en el que vivimos al aspecto económico, Juan José? De hecho, aquí hay que redundar en que el tema político y la temprana electoralización es en gran parte el origen de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la inestabilidad en torno a los combustibles está provocada en una parte por la falta de divisas para importarlos. ¿Y por qué faltan divisas? Es porque el expresidente Morales, quiero decir, ha empezado una política de bloqueo legislativo. ¿Desde cuándo? Desde fines de 2022, cuando lo proclaman, o cuando él se autoproclama candidato del Bicentenario. Ahí es donde se parte la bancada legislativa del movimiento al socialismo, entre quienes querían postular a Evo Morales el 2025 y quienes preferían una renovación al interior del MAS.
La división de la bancada legislativa origina el bloqueo a medidas de política económica y consecuentemente también a los créditos, que actualmente ya suman 1.800 millones de dólares paralizados por la Asamblea Legislativa. Entonces esto no solo genera la falta de divisas, genera una temprana electoralización, una división del ambiente político con mucha incertidumbre. Y la incertidumbre se contagia a los mercados muy fácilmente. Ahí es donde también a principios de 2023, de hecho en el mes de enero del 23, inicia la especulación en torno al dólar, donde surge un conjunto de analistas y políticos y opinadores a decir que había devaluaciones implícitas, que habían devaluaciones encubiertas, y transmiten eso a la población en una situación de expectativa de devaluación. El bien sabido cuidado pase algo de los grupos de WhatsApp, ¿no? Muchos hemos debido leer, ya sea en grupos de familia, del barrio, del colegio de los chicos, qué sé yo. Señores vecinos, carguen gasolina, dice que va a haber escasez, cuidado pase algo. Señores vecinos, abastezcanse de aceite, dice que va a haber bloqueo, cuidado pase algo. Señores vecinos, dice que se va a devaluar, o amigo, dice que se va a devaluar, cuidado pase algo, compraremos dólares. ¿Y qué es lo que ha pasado? La gente termina provocando la escasez a base del cuidado pase algo. Y esta escasez, esta profecía autocumplida redunda en la especulación. Pero esto no hubiera sucedido si previamente no se hubiera desatado un ambiente de inestabilidad política. Porque cuando hay una estabilidad, un gobierno fuerte, capaz de aprobar medidas de política económica, capaz de dirigir la economía y el país, bueno, no hay incertidumbre en la población. Ya que hay incertidumbre, te meten en el tema de especulación, obviamente que vas a pensar en tu familia, en los tuyos, en resguardar tus ahorros, y vas a querer aprovisionarte de gasolina, de diésel, de aceite, de dólares, etcétera. Y terminamos generando la escasez actual. Y desde entonces, mira, estamos hablando de inicios de 2023. Vamos 2023, 24 y 25 lidiando con la pugna interna del movimiento al socialismo, con el bloqueo legislativo, con la escasez de dólares, resultado de esa temprana electoralización en la que, bueno, hoy en día está culminando con el ambiente preelectoral tan judicializado, tan contaminado políticamente, donde todos los 10 binomios inscritos en carrera electoral están haciendo campaña con la crisis. ¿Y qué es lo que pasa esto? Mira lo nocivo que es esto para la gente, que todo el rato te están susurrando al oído: crisis, 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 yo soy la solución a la crisis, yo voy a resolver a la crisis. ¿Qué es lo que queda a la gente de todo esto? La crisis. No le queda el mensaje: Samuel es el mejor, Ruto es el mejor, Andrónico, Dun, Eva Copa, qué sé yo. Lo que le queda a la gente es el mantra de la crisis, y eso agrava, por supuesto, la sensación de inestabilidad, la imprevisibilidad frente al futuro, y eso, por supuesto, hace que todos vayamos al mercado los fines de semana pensando en que ya la casera del mercado nos va a subir 1 peso, 2 pesos, 3 pesos en la cebolla, en la papa, en el tomate. Eso ya redunda en que la señora que nos vende en la tienda del barrio esté esperando que la siguiente semana la mercadería le llegue más cara y nos la venda más cara. Eso redunda en que el empresario, el microempresario, el emprendedor que tiene un taller le suba 1 peso, 2 pesos, 3 pesos a su producción, porque está pensando que los insumos la siguiente semana le van a costar más por el tema del dólar. Expectativas. Los políticos lamentablemente están retroalimentando unas expectativas pesimistas y negativas en la población, y eso hace que cualquier política económica, ya sea el modelo económico, social, comunitario, productivo que se ha venido aplicando hasta ahora, ya sea un modelo económico ultraliberal, neoliberal, lo que quieras, ningún modelo económico va a poder funcionar cuando tienes a la gente con expectativas pesimistas sobre el futuro. Ahí no funciona ninguna política económica.
Es bastante, bueno, sintomático lo que estamos viendo, ¿no? Y con este panorama electoral que lamentablemente le está pasando factura a los bolsillos de los que menos responsabilidad tienen, y los políticos, los precandidatos, pues se hacen faena de aquello. Juan José, ¿cómo has visto esta situación de las personas que han ido hasta Estados Unidos a una reunión con Marcelo Claure? Porque yo noto por lo menos un discurso en sintonía al respecto de que quieren alistar a Bolivia para una situación de medidas de shock en el tema económico. Lo escuché a Sayuri Loza, a Gonzalo, bueno, entre otros, a mismo Tufiare, Andrés Gómez, y los que han asistido a esta reunión de Marcelo Claure con Dun y compañía, pero todos están en esa sintonía de poder decir Bolivia necesita medidas de shock. ¿Cómo has visto este tema del Bolivia 360 allá en Estados Unidos, en Harvard? Mira, lo principal que tendríamos que ver aquí es quién es el Growth Lab de Harvard, que es la entidad que está contratando Marcelo Claure, hay que decirlo, ¿no? No es que la Universidad de Harvard, dentro de sus líneas institucionales de investigación, se haya propuesto analizar la economía boliviana y dar soluciones. No, para nada. Marcelo Claure lo que ha hecho es hacer un donativo, entre comillas, es decir, pagarle a un profesor de Harvard llamado Ricardo Hausmann, venezolano él, para que sin conocer la realidad boliviana, sin pisar suelo boliviano, sin haber hablado con un solo residente boliviano, se ponga a correr variables, a armar modelos económicos y tratar de ver supuestas soluciones y un programa de gobierno económico, un programa económico de gobierno que ellos quieren dejar a disposición de cualquiera que entre al gobierno. Hasta ahí parece muy altruista todo. Pero dime una cosa, y tenemos que reflexionar esto. Marcelo Claure no se ha hecho millonario haciendo donativos a las carmelitas o a obras de caridad, por supuesto que no. Es un empresario que maneja millones de dólares en negocios alrededor del mundo y que nunca se ha preocupado altruistamente por hacer inversiones en Bolivia. De hecho, la única inversión que ha realizado en el país es el Club Bolívar, y no creo que los bolivaristas estén demasiado conformes con las inversiones de Claure. Hasta el momento no hay un estadio como lo prometió. El gran centro que dejó Mario Mercado no está en propiedad del Bolívar, ni siquiera es utilizable por el Club Bolívar o por los socios o por los bolivaristas en general. No es que haya sido la mejor de las inversiones la que ha hecho Marcelo Claure en el Club Bolívar, pero por el otro lado, ¿qué hay que ver? Los negocios de Claure están vinculados al área tecnológica. Él hace negocios en litio y, por casualidad, Bolivia tiene 21 millones de toneladas de litio. Entonces, ahí está claramente la motivación de Marcelo Claure. No es nada altruista, es un empresario haciendo negocios que le paga a un profesor de una universidad extranjera para que elabore una receta común que puedan aplicar distintos gobiernos, distintos candidatos. Porque él ha visto, no le han hecho caso, como diríamos en el argot popular, no le han tirado pelota los candidatos de derecha en su pedido de que se unan bajo su patrocinio, y ya que hay varios candidatos de derecha, él que opta es a pagar para un programa económico unificado que lo aplique sea quien sea que gane la elección. Y esto hay que ser claros, ese programa económico no está buscando pues
salvar a los bolivianos de la crisis, ni generar crecimiento, ni reducir la brecha de desigualdad, reducir la pobreza, el desempleo, para nada. De hecho, los programas de ajuste fiscal en economía están documentados hace aproximadamente 26 años. Ahí iniciaron una investigación unos señores Gavin y Perotti el año 97, economistas ellos del Banco Mundial, si más no me equivoco, que han hecho la primera investigación que encontraba que las políticas de ajuste en países en desarrollo tienen resultados pobres, de hecho tienen muy malos resultados. Y mira, desde el 97 hasta el 2023, que sale la última de estas investigaciones, hay 26 años de teoría económica, más de 150 investigaciones documentadas de economistas alrededor del mundo que encuentran que las políticas de ajuste en tiempos de crisis más bien limitan la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis. Por otro lado, no reducen la inflación, es más, la agravan. Por otro lado, agravan la conflictividad política y social. Y también, paradójicamente, amplían la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Esas son las conclusiones generales de 150 estudios que hay desde el 97 hasta la fecha sobre los programas de ajuste fiscal. Por lo tanto, hay un montón de evidencia empírica en economía, de estudios académicos que demuestran que el ajuste en tiempos de crisis no genera buenos resultados. Pero ahí lo tienes, a Marcelo Claure y a un economista de Harvard diciendo que sí a Bolivia, solo por ser Bolivia va a ser el único país de 190 países en el mundo al cual sí le va a funcionar la receta del ajuste fiscal en un tiempo de crisis. Me parece, la verdad, que no tiene un sentido académico, no tiene un sentido lógico dentro del marco de la economía. Es más, obviamente, un programa pagado por un empresario que tiene un objetivo concreto: negociar con el litio y reunir a la mayor cantidad de políticos posibles bajo su ala, bajo esta pretensión de generar un programa económico de ajuste fiscal, de depauperación del país a costa de entregar el litio a las empresas que hacen negocios con Claure. Yo lo escuchaba a Claure en la entrevista que hizo con Jimena Antelo, y Jimena le hacía prometer, y se comprometió, Claudia, a que él no iba a hacer negocios con el litio en los próximos 10 años. Pero es que él no hace el negocio. Los que hacen los negocios son las empresas vinculadas con él. Claudia no se va a meter al negocio del litio, pero va a generar que otras empresas hagan negocios con el litio, empresas norteamericanas. Y tú dime, las empresas, cuando tú les consigues un negocio, no te lo agradecen y te felicitan, obviamente te depositan un buen monto en la chequera. Así que es parte del negocio clave de generar el contacto de Bolivia con empresas, y las empresas no vienen pues al país a generar desarrollo, no, van a venir a meterle pala y volqueta al salario Uyuni, sacar la sal en bruto, no van a dejar nada en el país, van a industrializarlo todo en las plantas que ya tienen estas empresas alrededor del mundo, van a producir productos tecnológicos que capaz y nos lo vuelven a revender a los bolivianos a un precio mucho más elevado, y a costa de esas ganancias que van a generar con el litio boliviano, le depositan una comisión al señor Marcelo Claure. Ese es el negocio ante el cual estamos enfrente. Los bolivianos no ganamos nada, ni siquiera los políticos que han ido a Boston, ni siquiera los opinadores, los tiktokers, los economistas o medios periodistas que han ido a Boston tampoco van a ganar nada. El único en esto que va a terminar bien forrado de plata es el señor Marcelo Claure y las empresas a las cuales él esté haciendo de contacto con el futuro eventual gobierno boliviano. Bueno, se devela entonces aún más las intenciones que se tiene para poder tener un lineamiento desde Estados Unidos para la realidad boliviana a través de estos voceros, que no se olvide,
Samuel Doria Medina, Jaime Dun, fueron también Sayuri Loza, Andrés Gómez, Tufiare, bueno, y la lista continúa para poder también develar cuál es el contexto en el cual vive, ¿no? Que se ve muy alejado. Bien, Juan José, quiero agradecerte por el contacto, muchas gracias por atendernos, como siempre es un gusto poder hablar contigo de este contexto nacional en lo económico, social, político, que cada vez se va engranando y va corriendo más cerca en estas piezas que conforman una sociedad llamada Bolivia. Gracias, Juan José. A ti las gracias, Marcelo, ha sido un gusto poder compartir estos minutos y siempre a la orden para compartir Dialogando con el Pueblo. Un saludo cordial y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, le decimos a nuestro invitado en esta jornada y con ese primer análisis y con el compromiso de que podamos seguir ahondando más con nuestros invitados, yo le propongo la primera pausa, acá en la radio a través de la CRPOS y de la Red Patria Nueva. Bueno, hace instantes estábamos con un analista economista que nos está hablando respecto de esta situación delicada social que está proyectando el levismo para poder generar una convulsión para la habilitación de una candidatura, conociendo también de que ya existen los plazos que se han cumplido. Para seguir hablando de este tema y este contexto, voy a saludar a Laura Chile, representante del colectivo revolucionario plurinacional marxista comunitario. Le vamos a dar la bienvenida para que también podamos hacer partícipe del programa. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida, te habla Marcelo en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y a todos los que también siguen este bonito programa. Bien, Laura, a ver, esta semana ha sido bastante turbulenta. ¿Cómo has visto estas manifestaciones, bloqueos, para poder intentar habilitar una candidatura de un personaje que constitucionalmente está prohibido, está denegado, y otras circunstancias con un referéndum, un fallo del Tribunal Constitucional? ¿Cómo has visto este tema de intento de convulsión al país promovida por el señor Evo Morales? Bueno, Marcelo, nosotros desde el colectivo hemos realizado un documento al cual hemos hablado de esta preocupante situación, la cual está derivando a violencia y autoritarismo que ha tomado el levismo en esta coyuntura actual. Desde el colectivo hemos denunciado y denunciamos que el llamado instrumento político del pueblo ha sido secuestrado, porque evidentemente lo que tú mencionas, el señor Evo Morales ya no puede ser candidato, sin embargo intenta recurrir a la violencia y a la extorsión para que lo puedan habilitar. Sin embargo, eso ya no es posible, constitucionalmente no es posible, y está haciendo un intento de secuestrar en un sector una lógica de un secuestro, de un autoritarismo, de convertir la política en un culto a la personalidad en torno a este líder que en realidad ya no representa los intereses de las mayorías. Ellos también han hablado de una batalla final con un tono bastante grandilocuente, pero detrás de esas palabras y se nota que hay una desesperación, hay miedo y hay una estrategia peligrosa que está apostando a la confrontación en las calles, como lo hemos ido viendo en estos últimos días. Y entre nosotros nos hemos preguntado ¿a quién favorece esa violencia? Y la respuesta es clara: al pueblo. Desde luego que no le favorece ese tipo de violencia, porque está generando zozobra, está generando inseguridad, está generando que muchas de las familias no puedan realizar sus tramos o viajes a distintos puntos del país o en las mismas ciudades. Está impidiendo el libre tránsito de las compañeras y compañeros que van a sus fuentes laborales. Entonces, en realidad, este tipo de actitudes le favorece al imperialismo, le favorece a la derecha reaccionaria, a quienes quieren ver al país sumido en el caos. Laura,
en esta semana de la misma forma ha existido un pronunciamiento por el candidato Andrónico Rodríguez, que ha mencionado que sigue muy cercano, bajo la ala de Evo Morales, para enfrentar las siguientes elecciones generales. ¿Cómo has visto este tema? ¿Cómo se analiza? Si bien se llenan de discursos de renovación, de poder tener nuevas figuras, nuevas personas para unas siguientes elecciones, vemos a un Andrónico Rodríguez sumiso al levismo. ¿O cómo es tu lectura al respecto de esta posición de Andrónico Rodríguez? Creo que va de la mano de esa desesperación del sector evista al verse impedido en participar activamente en las elecciones electorales. Hemos visto que muchos de sus voceros políticos recurren a la amenaza, a la violencia. Llama mucho la atención de que el señor Andrónico apoye, es más, aplaude este tipo de actitudes, hablando de que el señor Evo Morales es el líder de los pueblos. Nunca lo hemos negado, compañero. En los 14 años desde el inicio de su mandato, evidentemente él ha sido el primer indígena, el primer presidente indígena que ha llevado y ha hecho de alguna manera, en realidad que eso no fue total, hasta el 2009, muchas de las exigencias y reivindicaciones que tenía el pueblo, como la constituyente, la nacionalización de los recursos, del gas, pero quedó ahí, quedó paralizado, no se hizo más. Se hicieron muchas obras y eso no se le recrimina al señor Evo Morales. Evidentemente hizo muchas cosas en el país, pero luego, al parecer, cambió de rumbo. Y ahora vemos que al no tener un proyecto, al no tener un programa político, recurre a este tipo de actitudes, a este tipo de amenazas de cercos, de bloqueos, de agresiones contra autoridades, como se pudo evidenciar en un audio que han amenazado al compañero Luis Arce Catacora, nuestro presidente constitucionalmente electo, a vocales del Tribunal Electoral, a compañeros comprometidos con la democracia, con la izquierda, con la revolución, como es el compañero Hugo Moldis, el compañero Fernando Rodríguez. Y todo esto no tiene otro fin, sino que forzar esa candidatura que inicialmente habíamos indicado, pero al verse desplazados, creo que su única manera de mantenerse a flote es estar de la mano de Andrónico Rodríguez, y evidentemente es una estrategia clara de él como candidato a la presidencia para mantener de alguna manera el apoyo del sector de Cochabamba, del trópico y algunas bases que maneja el señor Evo Morales, pero que al parecer no ha tenido muy buen puerto las palabras del señor Andrónico, porque el ataque del levismo, el ataque de los diputados, de algunos senadores y de algunos personajes que defienden la postura de Evo Morales han sido bastante fuertes contra Andrónico Rodríguez. Lo han insultado, lo han amenazado, pero llama la atención que él sigue de alguna manera intentando un acercamiento. Laura, ¿votar por Andrónico Rodríguez sería votar por Evo Morales? Votar por Andrónico Rodríguez, en realidad creo que es importante aclarar a la población que estas elecciones de agosto del 2025 no se están eligiendo solo candidatos, se están eligiendo proyectos políticos, se está eligiendo el rumbo del país,
el rumbo de Bolivia. Creo que asumir una posición tal vez un poco superficial de si votar por uno o votar por otro es la solución para el país, estaríamos entrando a una discusión electoralista que no va a tener ningún resultado beneficioso para la población. Creo que la población, y eso lo habíamos analizado en el colectivo, tiene que tener en claro de que Bolivia está a puertas de unas elecciones bastante complicadas, porque tenemos a una derecha, entre comillas diría yo, dividida, pero ya sabemos que después de las reuniones que tuvieron en Estados Unidos se aclaran muchas cosas. Creo que es importante que la población entienda que lo que se va a elegir en realidad en las elecciones de agosto del 2025 son defender, fortalecer el Estado plurinacional de Bolivia o retornar a la vieja república, a ese sistema neoliberal, capitalista, extractivista, defender y continuar con la industrialización de nuestros recursos estratégicos, de nuestros recursos naturales como es el litio, las tierras raras, o privatizarlos. En estas elecciones lo que está en juego es la soberanía del país, porque si hemos leído los programas de gobierno de los distintos partidos políticos, uno se da cuenta qué tipo de país quieren estos personajes. Y ninguno de ellos, exceptuando el programa del MAS-IPCP, que sí es de izquierda y revolucionario, que sí habla de afectar a los 3 sectores que se han enriquecido en estos 20 años e incluso mucho más antes, que son la banca, los agroindustriales y la minería, que son los que manejan alrededor del 70% de los ingresos en exportaciones, es decir, el 70% de los dólares que debería entrar al país, pero que ellos no ingresan esas divisas. Es el único programa de gobierno que sí va de la mano a responder las necesidades del país. Los demás programas de gobierno hablan de tener una especie de administración público-privada. Eso quiere decir tener a privados decidiendo lo que le importa al país, tener a recursos naturales que tal vez nosotros no lo podamos distribuir. No hablan claramente de cómo van a manejar la economía. Es decir, son programas bastante radicales en algunos casos, como es el de Tuto Quiroga, que habla claramente de una receta del FMI, del Banco Mundial y de otras entidades internacionales, que se acerca mucho a lo que quiere Estados Unidos para Bolivia. Y los otros candidatos de derecha, de centro derecha o de extrema derecha prácticamente tienen el mismo discurso. En cuanto a una candidatura popular, porque no hay una candidatura de izquierda real, revolucionaria, Andrónico Rodríguez terminaría siendo un candidato de centro que todavía está por definirse según algunos compañeros, pero que hemos visto en su
en las actividades y acciones que realiza en la Asamblea Legislativa, hacia dónde van los intereses que él tiene y que obviamente los que le siguen tienen. No ha tenido la capacidad de velar por los intereses del país al impedir la aprobación de muchos de los créditos que ayudarían a salir o por lo menos sopesar la crisis económica que se tiene. Y es evidente que esas actitudes no las va a dejar. Por lo tanto, creo que este agosto del 2025 se va a elegir eso, el rumbo del país y qué proyecto político va a conducir ese país a un mejor mañana. Bien, estamos en contacto junto a Laura Chile, representante del colectivo revolucionario plurinacional marxista comunitario en el programa de esta jornada, para poder también ver cómo se percibe esto desde estos grupos, colectivos, al respecto de las actividades, y además las circunstancias que se han dado rumbo a las elecciones 2025. Laura, ¿cómo ves la percepción de los candidatos de oposición, la percepción que tienen de la población boliviana, de un sistema público, de la división de poderes? Hemos escuchado que un candidato mencionó de que hay que volver sexy trabajar en el Estado, el otro que mencionó poder digitalizar todo cual si fuera una empresa de taxis. ¿Cómo ves tú esta percepción de los precandidatos que perciben la realidad boliviana? Creo, bueno, en lo personal a mí me parece bastante gracioso, pero te das cuenta de que esta, entre comillas, nueva generación de políticos no tiene formación real, no tiene una conciencia política clara. En respuesta a lo que necesita Bolivia y lo que necesitan muchos sectores del país y del pueblo, más parece un concurso de cómicos. Como tú lo habías mencionado, uno de los vicepresidentes, bueno, de los candidatos a vicepresidentes, habló de hacer sexy el servicio público, como si realmente fuera un chiste ser servidor público, o si solo fuera una pasarela el servicio público. Y ahí te das cuenta de que la propuesta que tiene ese partido político no va acorde a la realidad del país, no va acorde a la coyuntura del país y tampoco va a responder a tener una economía sólida, a que la población tenga una educación y una salud de calidad. Y bueno, un candidato a presidente que aplaude ese tipo de comentarios de su candidato a vicepresidente, entiendes que ese mandatario, en caso, y yo creo que con ese tipo de comentarios no va a llegar ni al 4%, 5%, en caso hipotético fuera elegido, te das cuenta qué tipo de vicepresidencia va a tener el país, qué tipo de presidente de la Asamblea Legislativa va a tener. Va a ser un circo. Pero yo sé que la población es inteligente, sabia,
y no se va a dejar convencer con ese tipo de discursos politiqueros. Y yo entiendo también y lo aseguro de que la población va a tener una respuesta clara a qué tipo de país queremos ser. Muchos de los compañeros y compañeras que están escuchando este tipo de medios de comunicación saben muy bien lo que está pasando no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras, que este tipo de escasez de combustibles no solamente afecta a Bolivia. Esta crisis económica es desde afuera, más bien el modelo económico que nosotros tenemos ha ayudado a que el golpe no sea tan fuerte ni tan duro. Y la población, el pueblo es sabio, Marcelo. A puertas de las elecciones, la población va a dar su veredicto final para tener un país soberano, democrático, industrializado, que sea para todos, ¿no? Es un contexto bastante amplio, ¿no? Bastante amplio en esta situación. Estos días también se ha publicado una situación de encuesta por una casa televisiva, Laura, pero ¿cómo se percibe esta situación de las encuestitis que las hemos visto hace varios meses atrás y la última publicada hace una semana atrás? ¿Cómo has visto esta situación de las encuestitis, querida Laura? Bueno, el tema de las encuestas, personalmente yo no confío en las encuestas y espero que nadie lo haga a ojo ciego, porque este tipo de encuestas que habría que analizarlas bien, de dónde vienen, porque muchas de estas encuestas son parte de ese ataque mediático, ese ataque que realiza USAID y NET, y responden también a intereses políticos sectoriales que de alguna manera tratan de generar una incidencia de alguna manera de apoyo en la población, como hemos visto en anteriores años, cuando estábamos a puertas de las elecciones, no les ha funcionado para nada, más al contrario, creo que ha sido bastante perjudicial para ellos. La encuesta que realizaron, bueno, la primera que estaban indicando un medio de comunicación que iba a ser una encuesta bastante importante, hablaban de tener datos claros. Se ha visto nomás que ninguno de los que están en primera fila tienen un apoyo de la población importante. Porque solo eso, son encuestas que ni siquiera, no sé si a ti te llega la pregunta, porque a mí nunca me ha llegado un tipo de encuestas, y si hacemos la pregunta a la gente, tampoco les ha debido llegar una encuesta ni a su celular ni de llamada para saber por qué candidato podría votar. Yo no creería mucho en las encuestas, Marcelo. Son ese tipo de manipulación de las personas, de la información, y son una estrategia que realiza el imperialismo para de alguna manera imponer o hacer aparecer candidatos que tienen bastante apoyo.
no dejarse confundir con las encuestas, ¿no, Laura? Para que no se maree la masa votante. Laura, tal vez ese sería el mensaje. Sí, Marcelo. No crean mucho en las encuestas, lean más bien los programas de gobierno que han presentado los partidos políticos y los candidatos, y ahí van a ver también qué está detrás, y escuchar lo que ellos hablan, discernir muy bien la información, porque nos pueden vender espejitos como si fuera oro. Bien. Estamos en contacto junto a Laura Chile, representante del colectivo revolucionario plurinacional marxista comunitario, que nos ha acompañado en el programa, también dándonos su punto de vista de lo que está sucediendo en este contexto político, preelectoral, económico, que ha sido bastante fuerte y va a seguir siendo más fuerte todavía conforme vayan pasando los días. Laura, quiero agradecerte, muchas gracias por atendernos, un saludo enorme allá al colectivo. Muchas gracias, Marcelo, y a todos los que nos han escuchado. Igual creo que es importante que sigamos analizando, que sigamos expandiendo este tipo de espacios alternativos para informar y llevar la verdad a los compañeros y a las compañeras que no solo nos escuchan en Bolivia, sino también en otros países. Y bueno, mandarles un abrazo revolucionario y a seguir luchando, a seguir pensando, a seguir haciendo autocrítica y crítica política. Muy bien, le agradecemos entonces a Chile, representante del colectivo revolucionario plurinacional marxista comunitario. Muy bien, le agradecemos por el contacto. Amigos, amigas, se viene una situación bastante dinámica y compleja a la vez. Estamos a menos de 70 días de las elecciones generales, a menos de 70 días. Ya se han conocido las listas de los candidatos y es alarmante el alto porcentaje de inhabilitados. Más del 70% inhabilitados. Creo que es alarmante para toda la sociedad por el poco compromiso que existen por parte de los políticos y los mismos candidatos que no han podido presentar sus requisitos, ¿no? Que no son muy alejados de la realidad o muy difíciles de conseguir. Es por eso que vamos a tener este espacio, como siempre, para poder analizar la coyuntura local, nacional e internacional. Bueno, nos despedimos. Que tenga un buen fin de semana. Ya estamos cerrando la primera semana del mes de junio. Esperemos de que las cosas mejoren, ¿no? Las cosas mejores. Tenemos entendido de que en esta jornada se va a hacer un descarguío ya de los buques allá en Arica, Chile, y nosotros vamos a estar convocando y siempre informando a través de las redes sociales. Puede visitar nuestros portales. En YouTube estamos como RPOS Bolivia, en Facebook también como RPOS Bolivia, en TikTok de la misma manera, para que pueda tener la mejor información y el contenido diferenciado que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Han sido muy amables. A nombre de Elena Quispe en la coordinación, Sergio Caro en la producción, su servidor Marcelo González, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Un abrazo también a la red Patria Nueva, allá que nos sintoniza, la 94.3 y la 91.9 acá en la ciudad de La Paz. Han sido, como siempre, muy amables, querida audiencia. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Permiso, chao, chao. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.